presentar la introducción de la conferencia magistral sobre el fortalecimiento del multilateralismo en las Américas y el Caribe. Los desafíos y aquellos inherentes al sistema internacional requieren de un abordaje hemisférico, coordinado, fundado por el multilateralismo, renovado que promueva la integración regional y métodos que prioricen la complementariedad y solidaridad. La sesión abordará las oportunidades de promoción del multilateralismo. Quiero presentarles a continuación a la excelentísima doctora Epsi Campbell-Rann, es vicepresidenta de la República de Costa Rica durante el periodo 2018 a nuestro año 2022. Asimismo, ella ha servido como diputada de la Asamblea Legislativa de Costa Rica en 2 periodos, promoviendo la protección y promoción de los derechos humanos en su trabajo parlamentario. Ella es economista, investigadora, activista. Reconocemos su labor en el avance de la igualdad de género y la defensa de los derechos humanos de los afrodescendientes. Además, preside la Comisión de Alto Nivel de Salud Mental y COVID-19 de la Organización Panamericana de la Salud. Graduada en Economía, magíster en Cooperación Internacional para el Desarrollo, también se especializó en técnicas avanzadas de gestión y decisión política. Igualmente, entendemos que dentro de sus labores y de sus prácticas políticas al interior de su querido país, fue 2 veces candidata a la presidencia de la República, temas que abordan un gran crecimiento y un conocimiento propio de su nación y de lo que significa tener la primera magistratura de una nación. Entonces, permítame, honorables parlamentarios, recibirla con un aplauso, con el cariño de quienes hoy nos acompañan en esta Bogotá, que la recibe con todo cariño, excelentísima doctora Epsi Campbell, es vicepresidenta de Costa Rica. Muchísimas gracias. Quisiera hacer un saludo a las honorables delegadas de este encuentro de las Américas y el Caribe, representantes de organismos internacionales, autoridades del Congreso de la República de Colombia, amigas y amigos. En particular a la presidenta de Parlaméricas, la presidenta Blanca Ovelar de Paraguay, y a la honorable representante Yesmi Barraza de Colombia, anfitriona de este encuentro. Yo quisiera hacer una presentación con ustedes, pensando un poco en el tema mayor, pero fundamentalmente en el fortalecimiento del multilateralismo en las Américas y el Caribe y el liderazgo de las mujeres. Realmente mi exposición la voy a hacer en 3 grandes partes. La primera parte tiene que ver con un estado en donde nos encontramos en este momento. Lo segundo, cuáles son los desafíos, y lo tercero, cuál es una propuesta de acción colectiva entre las mujeres. La situación actual en las Américas y el Caribe, tendríamos que decir que tiene un importante déficit democrático, y quiero realmente reafirmar que una democracia robusta solo es posible si es una democracia paritaria y se representa a los diferentes grupos humanos que viven en un país determinado. No hay democracia real si una parte de la población se encuentra no representada o subrepresentada. Vivimos, y cuando hablo de esto hablo particularmente de América Latina y el Caribe, en una de las regiones más desiguales del mundo, con unos impactos en el cambio climático impresionante, migraciones crecientes. Una gran cantidad de personas solo encuentran como posibilidad de cumplir los derechos más elementales a través de moverse de sus países para buscar en otras latitudes mayores y mejores oportunidades. Migraciones que impactan particularmente a las mujeres porque muchas de ellas se encuentran forzadas a salir de sus países, a veces con sus familias y otras veces dejando atrás en una gran incertidumbre a hijos, hijas, a familias enteras. Vivimos también una realidad política en nuestra región, y aquí quiero decir
en toda nuestra región una realidad política de subrepresentación de mujeres en los congresos. Y tenemos que celebrar cuando pensamos que una tercera parte de las mujeres ocupan asientos en los congresos. Yo me siento contenta cuando pienso que en mi país, y veo que aquí hay una diputada costarricense a la cual quiero, dos diputadas costarricenses a las cuales quiero saludar. En mi país tenemos un congreso que es prácticamente paritario, producto de una legislación de obligatorio cumplimiento. Pero la realidad es que nuestra representación en el Parlamento, aun y cuando sea paritaria, no es una representación paritaria en los espacios de toma de decisión en general. Basta mirar los poderes ejecutivos, los poderes, la representación en alcaldías, presidencias, etcétera. Entonces tenemos eso como una realidad. Pero además, la falta de participación de las mujeres es en los espacios de decisión también económica. Mujeres que están dirigiendo empresas en la región solo representan el 25%. Y esto ya habla de una realidad particular. Pero quisiera decir que el COVID-19 adicionalmente impactó a las comunidades más pobres. O sea que, como es de esperarse, quien tiene menos condiciones tiene menos posibilidades de enfrentar una pandemia como la pandemia del COVID-19. Una crisis general en el sistema educativo de nuestra región. Y yo creo que tendríamos que pensar esto como uno de los grandes desafíos. Criaturas que quedaron fuera del sistema educativo, algunos por prácticamente 2 años. Un sistema educativo público que no tenía ninguna posibilidad de hacer un switch a la virtualidad. Así que aunque dijimos que estábamos cambiando a la virtualidad para responder a las necesidades de estudiantes que no podían trasladarse a los centros educativos, lo cierto es que la realidad no fue esa. Solamente en un país como el mío, más del 50% de los estudiantes o no tenían dispositivo electrónico o no tenían conectividad. Y en otros países, el 80% de las criaturas no tenían ninguna posibilidad de estudiar en la virtualidad. Hubo países que simplemente decidieron al inicio de la pandemia clausurar el año lectivo. Cerrado. Panamá es un ejemplo de clausurar un año lectivo sin medir las consecuencias de lo que esto significa. Pero la región en general, unos más, otros menos, generaron una nueva brecha educativa. Porque se supondría que después de una pandemia como esta, nuestros países deberían de haberse abocado a un gran acuerdo global sobre la educación y sobre la inclusión educativa. Porque los costos de esta desigualdad los estamos pagando hoy mismo. Entonces vamos a tener que invertir más en cárceles en el futuro, porque no hacemos las inversiones necesarias para brindar las herramientas a niños, niñas, adolescentes, de que puedan realmente tener herramientas para insertarse en los mercados de trabajo. Una realidad de las juventudes que reclaman cada vez más participación, que no se quieren quedar al margen de las decisiones. Y yo quisiera decir que la segunda gran característica, cuando miramos esta visión general, tendríamos que decir también que tenemos un tipo de liderazgo imperante. Déjenme decir que es un tipo de liderazgo absolutamente masculino. Un liderazgo que mira el poder como si fuera un activo de propiedad personalísima, que mira la competencia en lugar de la cooperación, que toma decisiones con respecto a los modelos de desarrollo sin importar cómo impacta más o menos algunas comunidades. Un liderazgo que realmente está depredando la casa en la que vivimos. Y cuando miramos los impactos del cambio climático, muchos de los cuales pagan quienes no lo están ocasionando, y esta es la realidad de muchos países de América Latina, no la de los Estados Unidos, porque efectivamente ellos son uno de los grandes contribuidores del efecto invernadero a nivel global y del cambio climático. Pero en América Latina, muchas comunidades del Caribe
comunidades costeras en Centroamérica y en diferentes países están pagando las consecuencias del cambio climático. Y entonces se empobrece muchísimo más a las comunidades que ya estaban empobrecidas. Depredar el bosque en el Amazonas se convirtió en una cosa impresionante ante los ojos de la humanidad. Y de verdad con un nivel de impotencia del multilateralismo, pero también con una falta de protagonismo y de liderazgo de realmente confrontar que los bienes, que el espacio del planetario, los bienes ambientales no son propiedad particular de una nación, sino que son de la humanidad. Lo que pasa en un país no impacta solamente en ese país. Si deforestamos en un país, si utilizamos agroquímicos en un país, si contaminamos las aguas, no llegan hasta la frontera. De manera que esos son ya algunas de las necesidades por las cuales deberíamos de pensar mucho más en otro tipo de liderazgo. Pero yo quisiera decir que se vino en desuso una palabra que le daba sentido a la democracia, y es el concepto de bien común. Ya nadie habla de bien común. Y realmente la representación y la organización de los estados tiene sentido en función del bien común. Porque si no, estaríamos procurando una sociedad de sálvese el quien pueda. Y en esa sociedad hay poquitos que se salvan y muchos que se hunden. En esa sociedad realmente está aquí, la tenemos a los ojos. Y yo quisiera realmente que como cuando pensamos en el multilateralismo, es lo que estamos pensando es en una forma de gobierno global. Es este esfuerzo que están haciendo ustedes, el esfuerzo que hace Parlaméricas, de no pensar que cada una de nosotras tiene que centrarse única y exclusivamente a la realidad de nuestros propios países. ¿Qué podemos hacer conjuntamente? ¿Cuál es la institucionalidad que construimos? Cada vez vemos, no quiero decir que más, pero sí que son más evidentes las manifestaciones de intolerancia. Son más públicas y de alguna manera aceptadas, y se han utilizado las redes sociales como una ruta para exponer intolerancia, irrespeto, violación a los derechos, imposición de conceptos, etcétera. Y que muchas veces esos discursos van directamente hacia los derechos humanos de las mujeres. Y sin embargo, como la vida uno no la puede mirar solamente de un lado, y sin embargo vivimos un tiempo donde muchos países van avanzando en materia jurídica, en materia de derechos humanos de diversos grupos. Hemos visto en el último tiempo mucho más países con acciones afirmativas para las mujeres, por ejemplo. O sea que por un lado miramos que pareciera que tenemos retroceso y por otro pareciera que estamos avanzando. También miramos que hay derechos cada vez mayores a las personas, a las parejas del mismo sexo en diferentes países. Miramos con normalidad que los temas relacionados con los derechos de los pueblos indígenas en la teoría y en el marco jurídico tienen cada vez un mayor reconocimiento. Hay una mayor conciencia de los temas relativos al racismo sistémico. Pero también hay un reclamo cada vez mayor de mujeres que se articulan para reclamar derechos para ellas y un nuevo concepto de desarrollo para la sociedad. Valga decir que las propuestas de cambiar el modelo de desarrollo para centrarlo en un modelo de desarrollo de cuidados es una contrapropuesta a la propuesta de desarrollo económico, y luego miremos cómo lo distribuimos. Una situación imperante de importantes conglomerados afrodescendientes que quedaron a la luz pública con el asesinato de George Floyd. El mundo entero tuvo que ser testigo
de algo que probablemente quería cerrar los ojos, y es mirar ante una cámara cómo las autoridades que deben defender a los ciudadanos asesinaron durante 8 minutos a un ser humano que cometía un delito que había sido llamado delito desde hace siglos, el hecho de ser una persona negra. Y entonces habría que decir que no obstante una tragedia como esa, nunca antes en la historia de la humanidad miramos a tanta gente desfilar contra el racismo sistémico. En Australia, en Bélgica, en Alemania, en Argentina, en Centroamérica, en medio de la pandemia, la gente se levantó para decir ya no más. Y entonces, por eso miramos, y yo quisiera decir que esa es uno de los elementos centrales. Ustedes me van a entender a mí, me van a entender porque cuando hacemos una descripción de lo que está viviendo, de lo que estamos viviendo, y miramos cuál es la respuesta que tenemos a nivel internacional, porque mientras tenemos unas realidades en esta parte del mundo, por otro lado se está viviendo una guerra que ha vuelto la atención a Europa y a los recursos que se invierten ahí para la inversión en guerra y no en paz que se invierten en ese continente es realmente impresionante. Impresionante. Mientras que algunas personas no tienen, pero ni por largo tienen la posibilidad de tener agua potable, el mundo sigue produciendo armas de una manera acelerada. La economía de la guerra se activó. Sin embargo, yo quisiera decir que miro como nunca antes también una generación de gente joven extraordinaria. Una generación de gente joven que es capaz de ponerse en los pies de los otros y las otras, de muchachas y de mujeres jóvenes desfilando por sus derechos, de hombres jóvenes dispuestos a negociar nuevos pactos privados, individuales, de personas jóvenes no negras desfilando contra el racismo sistémico, de gentes jóvenes luchando, inventándose propuestas en contra del cambio climático, de una generación de gente joven que está convenciendo a sus padres y a sus madres de que el cambio es inminente y que tienen que colocarse del lado de la dignidad de las personas. Esta generación de gente joven camina al lado de lo otro cuando miramos la violencia en las redes sociales, el impacto que tenemos cuando decidimos hacer un servicio público y de verdad pareciera que hay una estampida de personas esperando cuál es el primer error para caer de manera violenta sobre aquella persona, y principalmente si esta es una mujer que está ocupando un espacio de decisión. Y pongo estas dos cosas porque yo creo que estamos viviendo un parto. ¿Quiénes de esta sala han parido naturalmente, digamos, han tenido lo que se llaman los dolores de parto y todo el proceso de... ¿Cuáles mujeres saben, o hombres, lo que es un parto, que no lo hayan vivido? La mayoría, ¿verdad? El parto es quizá la metáfora más completa en el momento en el que estamos viviendo. Porque cuando yo les empecé a contar la realidad, era como para decir, no hay esperanza en esto, está muy dura la cosa. Yo siempre digo que yo aprendí de los partos, yo tuve 2 hijas, pero aprendí de los partos cuando acompañé a mi hija mayor a parir. Porque realmente la mujer cuando está pariendo pierde conciencia del esfuerzo y de lo que eso significa. Simplemente se rinde ante la situación y va caminando como quien camina en la oscuridad porque no tiene idea de qué es lo que sigue después. Aún en el segundo y en el tercer parto, porque es mentira que uno aprende con el primero. En un parto llega un momento de dolor tan grande que
una cree que no viene nada más. Mi hija, que es una joven de esta generación, cuando empezó su proceso, ella decidió tener lo que llamamos un parto familiar. Entonces estaba su mamá, estaba su marido, estaba la partera, estaba el ginecólogo y estaba el pediatra. Todos estábamos en la sala y afuera tenía una gran barra, amigas, la hermana, todo mundo, ¿verdad? Era el tiempo en donde una se toma una foto y la pone en Facebook, en Instagram, ¿verdad? Divina, ella estaba súper arreglada, era una cosa impresionante, ¿verdad? Y realmente empezó el proceso, ella llegó todavía sin mayores dolores y me decía, mami, esto no parece tan difícil. Yo no quería decir absolutamente nada. Ella decidió además prepararse como se preparan ahora muchas de las mujeres jóvenes y entonces había recibido con su dula cómo respirar, qué hacer en cada momento, tenía una bola para hacer yoga, una cosa impresionante, ¿verdad? O sea, esto parecía de una película. Una tina, ella podía decidir parir de cuclillas, en la cama, en el agua, todo era perfecto, todo era perfecto. Sin embargo, en un momento determinado, ella tan tranquila que estaba, pedía que le trajeran una cosa, la otra, era la reina de la fiesta, ella no sabía todavía, realmente. En un momento determinado de ese proceso de espera, que ya llevaba algunas horas, sin mayor suceso, como ustedes saben, la dinámica de un parto puede empezar a acelerarse de una vez o puede, incluso algunas mujeres pasan en labor de parto días. Y ella a las horas pega un grito que parecía, yo creo que Dios la escuchó y se asustó. Se le reventó la fuente. Y entonces entró el proceso de lo que era desconocido realmente. Ya no estaba tan preocupada por las fotos en Instagram, ya estaba y empezaron las contracciones. Y entonces en cada contracción era una cosa tan tremenda, ¿verdad? Y la partera le decía, Tanisha, respire. Y Tani ya estaba histérica, le decía, Mónica, usted no se da cuenta, yo no puedo respirar, o sea, me estoy muriendo. La lógica era, y venía increciendo, hasta en un momento determinado, y por eso yo lo comparo con lo que estamos viviendo, que el dolor era tan grande que ella dijo, mami, tenemos que pedirle al médico que venga el anestesiólogo para que me pongan una epidural. Ella había decidido que su parto iba a ser normal. Y le hablamos al ginecólogo y el ginecólogo salió de la sala y al rato dice, mami, no viene el ginecólogo. Yo voy y le pregunto y me dice, no, Epsi, ya no se puede. Ella tiene 7 centímetros de dilatación y ahora es imposible. Tiene que terminar la labor de parto. Tiene que terminarla. Cuando yo llegué, me pregunta, mami, ¿qué le dijo? Le digo yo, que ya viene, está en el ascensor. Y el proceso fue tan tremendo y quizá este es el momento más impresionante. Cuando ella ya rendida, no había forma en que el dolor no fuera cada vez peor, como cada contracción, como cada vez que te acercas al momento cúspide, llegó un momento y dijo, mami, ya a mí no me interesa nada, yo quiero que me maten, yo no quiero ver ningún bebé, no quiero nada, yo quiero morirme. En ese momento, cuando la confusión era demasiado grande, cuando ya ella sentía que no podía hacer nada más, minutos después fue cuando dio a luz. O sea que realmente la tierra, en este momento que parece de tal grado de confusión, de dolor, de exclusión, momentos de gran contradicción, a mí me parece que es exactamente ese momento en el que estamos a punto de dar a luz una nueva generación. Pero quienes estamos en lugares de poder, tenemos que hacer de nuestra parte, tenemos que hacer de parteras, tenemos que hacer de quienes acompañan,
tenemos que empujar los procesos. Y yo quisiera decir que el multilateralismo es una forma a través de la cual nosotros pasamos de la cosa individualísima, de la visión más concreta, más de adentro, a una visión mucho más hacia afuera. Porque es verdad que vivimos mucho dolor en algunos países. Por ejemplo, a mí me duele Nicaragua, me duele lo que está pasando en ese país con mujeres líderes políticas. Duele muchas veces cuando efectivamente no hay espacios de toma de decisiones, cuando la gente realmente está, o las grandes conglomerados de comunidades en pobreza. En la región, después del COVID-19, nosotros aumentamos en casi 40 millones de personas que cayeron a la pobreza extrema, y tenemos más de 200, casi 250 millones de personas que viven en pobreza. Y esto quiere decir que no tienen resueltos los temas más elementales. Esto quiere decir que esta situación es una situación realmente desafiante. Y entonces creo que nosotras tenemos que, y ahí es donde creo que el liderazgo de las mujeres debe de ser fundamental. Tenemos que promover desde los espacios en donde estamos un humanismo centrado en la humanidad, en la dignidad, en la paz y en el cuidado. Un multilateralismo en donde podamos poner los temas relacionados con la sobrevivencia humana y el bien común. Un liderazgo que sea lo que yo llamo feminizar el liderazgo, porque es un liderazgo más colaborativo. Digamos que de alguna manera uno entiende cuando la expositora anterior explicaba todo el modelo de cuidados de la alcaldía, uno entiende que hay una mujer alcaldesa, porque efectivamente logra comprender lo que significan los cuidados en toda su dimensión. Este es el tiempo en que las mujeres capacitemos a los hombres en materia política y que nos desafiemos nosotras mismas a lograr acuerdos importantes, sabiendo que tenemos una serie de puntos donde podemos acordar y hay otros en donde tenemos diferencia. Pero es que eso es lógico. No hay posibilidad en que tengamos una misma visión, pero si nos centramos en los 5 puntos en donde estamos de acuerdo, a nivel nacional y a nivel regional, entonces vamos a avanzar. Un multilateralismo que yo espero que la próxima vez que elijamos al próximo secretario general de las Naciones Unidas, que el mundo decida que debe ser una mujer. Porque efectivamente sería un verdadero cambio de perspectiva. Un multilateralismo que asuma la agenda que le demanda a los países. Por ejemplo, estamos en el contexto de la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuyo objetivo número 5 tiene que ver con la igualdad de género. Pues que pongan el ejemplo, que hagan un plan a lo interno de las agencias de las Naciones Unidas y que la mitad de los puestos de dirección estén ocupados por mujeres. Que los recursos para la inclusión tengan recursos etiquetados para las mujeres en las comunidades más pobres. Porque realmente no se trata solamente de decir, sino de hacer. Se está planeando desde las Naciones Unidas la Cumbre del Futuro. Y si en la Cumbre del Futuro las delegadas no son mitad mujeres y mitad hombres, sería la Cumbre del Pasado. Si en la Cumbre del Futuro vemos un montón de señores blancos con pelos canosos tomando decisiones sobre el futuro de la humanidad, nos encontramos en el pasado y no en el futuro.
Nosotras tenemos que promover y utilizar estos espacios. Mire las alianzas que tenemos con ONU Mujeres, con la FAO, con instituciones políticas, con la propia Parlamérica, y empezar a impulsar una agenda de un multilateralismo paritario y multicultural y pluriétnico. Una otra forma de gobernar. Y hacerlo con el poder que tenemos, porque realmente lo que nos toca a nosotras es usar el poder que tenemos como una herramienta de transformación de aquello que debe ser transformado. Y termino diciendo que si ustedes están aquí es porque son líderes. Y las personas líderes tienen 5 características. La primera, tienen una visión. ¿Saben cuál es el sueño que persiguen? La segunda, tienen una misión. Ustedes, la mayoría, han creído que su herramienta para llegar a esa visión es la política, a través de la representación parlamentaria o de diferentes representaciones. O sea, una misión, un vehículo. El vehículo puede cambiar. En un momento estamos en un lugar, en otro momento estamos en otro. Pero la visión, aquel sueño de aquella sociedad en la que estamos, esa es la que no cambia. Lo tercero que tienen las personas que asumen liderazgo es esa capacidad, esa ansia de buscar conocimiento. Por eso ustedes están aquí. Porque aquí vienen para aprender de las experiencias de las otras, para contar las suyas, conocimiento permanentemente. Esa sed de conocer lo nuevo para ir perfeccionando las herramientas a llegar al sueño. Lo cuarto es el compromiso, pero que también es la disciplina. Nadie llega a obtener una meta en la vida si no es disciplinada, si no asume el compromiso con esa meta, si no entiende que las caídas son solamente para levantarse más fuerte. El compromiso y la disciplina son fundamentales para que alcancemos esa visión que tenemos. Y el compromiso además nos obliga a trabajar en colectivo. Nos damos cuenta que no lo podemos hacer solas, que requerimos de otras, de otros. Que el colectivo es un elemento central para llegar a la meta, porque la meta no es una meta individual, es una meta colectiva cuando se trata de espacios políticos. Y lo pienso de nuevo pensando en esa estructura multilateral. Pensemos en que tenemos en la región a la Organización de Estados Americanos, que tenemos en la región las diversas instancias subregionales, donde tenemos el CARICOM, tenemos al SICA, pero si esas instancias, nosotras no trabajamos en colectivo para que representen aquello que significa una verdadera transformación, no lo logramos. Esa es la cuarta. La quinta, en realidad yo la divido en 2. La quinta es pasión. Pasión. Nos tenemos que enamorar de lo que estamos haciendo. Tenemos que levantarnos con la certeza de que de verdad el esfuerzo que estamos haciendo vale la pena. Que eso tiene sentido. Que lo que muchas veces los golpes que recibimos son golpes que le dan más sentido a aquella visión que queremos, a la que queremos llegar, aquel sueño. Pero la visión, la misión, el conocimiento, el compromiso y la disciplina y la pasión no son suficientes. Necesitamos tener compasión. Y la compasión es la capacidad de ponernos en los pies de los otros y las otras. La capacidad de priorizar en aquellos y aquellas que requieren más. La capacidad de entender cómo efectivamente el colectivo del que formamos parte es tan importante
porque tenemos que mirar al que está enfrente, a la que está enfrente, por la que estamos trabajando. Y pensando en ese nuevo multilateralismo, yo termino proponiéndoles que nosotras tenemos que ser capaces de hacer nuevas alianzas, alianzas desde la transparencia, con marcos éticos claros, que rinda cuentas, que promueva acciones, que realmente camine hacia esa nueva transformación de la política, que no tenga miedo de enfrentar aquello que debe de ser cambiado con acciones concretas. Que mire que si tenemos un compromiso de una agenda global, y siempre tenemos que pensar que el mundo decidió tener una agenda global, la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eso es producto del multilateralismo. Es producto del multilateralismo la agenda de cambio climático, pero esa agenda sin compromisos concretos y acciones concretas se convierte en un documento de buenas intenciones. Pero nosotras sí podemos trabajar y podemos actuar como una tribu, de verdad como una tribu de mujeres, con un nuevo mensaje, construyendo un nuevo relato, articulando el relato del nuevo liderazgo. El liderazgo de ese multilateralismo que tiene que tener una visión mucho más humana, que tiene que invertir más en paz, en desarrollo humano, que tiene que cumplir adentro y afuera los objetivos de desarrollo sostenible, que le tiene que dar la voz y la representación a las mujeres desde todas las identidades. Ese nuevo multilateralismo es el multilateralismo desde la lógica de la tribu de mujeres, que cuida el ambiente como quien cuida la casa, que cuida la comunidad como quien cuida la familia, que entiende que es necesario que actuemos en colectivo, que no hay otra forma, que promueve, y finalmente eso promueve un nuevo pacto social, un nuevo acuerdo de la sociedad, un acuerdo que efectivamente tenga todo ese marco de los derechos humanos que ya acordamos. Si no necesitamos muchos más documentos, si con que nos abocáramos a poner esos documentos que ya tenemos en la práctica, avanzaríamos cientos de años. El Foro Económico Mundial dijo que pasarían más de 100 años para la igualdad entre las mujeres y los hombres. Yo creo que podemos desafiar ese pronóstico. Y podemos desafiar ese pronóstico si utilizamos las herramientas internacionales para trabajar conjuntamente, si somos capaces de poner en el centro el bien común, de reconocer a aquellos grupos que están en mayor desventaja, de trabajar y construir relatos desde la humanidad y desde la paz, desde el agua limpia para todo mundo, desde niñas estudiando y no forzadas a tener embarazos a los 12 y 13 años, desde jóvenes con oportunidades en lugar de que sean capturados por las redes de la mafia y la delincuencia. Ese mundo lo podemos construir nosotras desde la tribu de mujeres. Muchísimas gracias.